Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Otra vez nos convoca esta serie de estudios, de enseñanzas que realmente han sido y son de tanta bendición para nuestras vidas, ¿no? Seminario Bíblico Online de Casa de Oración Banfield. Hoy toca el libro Habacuc. Interesante el libro y difícil libro de encontrar, ¿no? Cuando te dicen Habacuc capítulo 2 versículo 5, empieza uno a correr las hojas de la Biblia y no sabe dónde está, si está antes de Salmos o después de Salmos, ¿no? Que esa es un poco la referencia. Pero bueno, hoy vamos a estar viendo a este profeta y dice precisamente Habacuc 1 al 3: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor? He de pedirte ayuda sin que tú me escuches. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Habacuc 1 al 3. El profeta Habacuc me parece, de lo que venimos recorriendo, ¿verdad?, el más humano de los profetas menores. El más, abierto en su forma de expresarse ante los otros profetas. La diferencia más notable entre Habacuc y la mayor parte de los profetas está en que su profecía es un relato de su propia experiencia espiritual con Dios. No es que él recibió una visión como los otros profetas, o el Señor le habla en sueño, o le aparece allí un ángel, etc. No, aquí él cuenta sus propias experiencias. Los demás profetas hablaron a los hombres de parte de Dios. Y sí, por supuesto. Pero mientras Habacuc habla con Dios, o sea, habla con Dios, no a los hombres, sino habla con Dios acerca de la forma en que se comporta Dios con los hombres. Muy interesante este libro. Habla con Dios, cree en Él, siente su presencia, conoce su poder, pero sigue teniendo preguntas que lo incomodan profundamente, porque, como nos pasa a nosotros también, nos incomoda profundamente no tener respuestas ante muchas interrogantes, ante muchas preguntas que se plantean en la vida cuando nos pasan, como bien decía Luciano en su comienzo, tenemos pruebas o situaciones y no sabemos por qué nos pasan, ¿no? ¿No tienes una lista de preguntas quizás que quieras hacerle al Señor cuando llegues al cielo? Bueno, no sé a quién se le ocurriría eso, ¿no? Porque realmente eso sería minimizar la llegada al cielo. Yo creo que uno no tendrá ganas de preguntar nada, sino que más que de adorar al Señor y estar con Él, ¿no? Pero hoy nos hacemos preguntas. Y la gente se pregunta y la gente nos pregunta, no sabemos qué responder. ¿Por qué mueren los niños? Por ejemplo, ese golpe más bajo que hay, ¿no? ¿Por qué mueren los niños? ¿O por qué hay muertes injustas? ¿Por qué muere el trabajador, el comerciante? El ladrón lo mata para robarle un par de monedas. Y el ladrón que vive una vida para destruir vive hasta viejo. Y el que trabaja para levantar el país y trabaja honestamente, lo matan. Y son preguntas que se hacen, que nos hacemos. Y son cosas que no comprendemos. Y si haces el ejercicio mental de pensar tus preguntas, seguramente llegarás a dos cuestiones básicas que podrían estar en la base de todas las demás. Y las dos preguntas serían: ¿hasta cuándo? O sea, esto que estoy pasando, ¿hasta cuándo? Y la segunda pregunta es: ¿por qué? O como decía Asaf, ¿por qué a mí, Señor? Casi resbalaron mis pies, dijo, ¿no? Al ver cómo el impío prospera. El tiempo, comúnmente de sufrimiento, se prolonga. Y la otra es la razón. ¿Por qué el sufrimiento? Generalmente nos quejamos o preguntamos porque nos parece que lo que nos está sucediendo, lo que nos está aconteciendo, es injusto.
decimos no, es injusto, no puede ser. ¿Por qué? Yo, Señor, te amo, te sirvo, creo en ti, te adoro, mi vida es para ti, tú sabes cómo me esfuerzo, ¿por qué me pasa esto? Y esas son preguntas cotidianas, ¿no? Y son los dos asuntos con los que más sufrimos. Cuando no tenemos respuesta, es cuando más pasamos momentos de crisis, inclusive espiritual. Estas preguntas se basan en un preconcepto inicial. Si soy hijo de Dios, si soy justo, trabajo en mi carácter de ser bueno, de no ser malo, de alejar de mí todo el pecado, todo vicio que antes tenía, voy a la iglesia, hasta me pongo corbata, dice el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que sufrir? No debería sufrir. Y las preguntas de Habacuc van en esa dirección. Nuestro profeta de hoy se plantea esas preguntas. Y las nuestras y las de Habacuc, en la inmensa mayoría de las veces, es natural. No nos gusta sufrir, esa es la verdad. No fuimos creados para sufrir. Eso también es otra verdad. No queremos sufrir. Por el contrario, queremos vivir días, semanas, meses, años celestiales, sin ningún problema, sin ninguna prueba, sin ningún tropiezo, sin ninguna murmuración hacia nosotros, sin ninguna traición ni decepción. Quisiéramos ser felices. Las preguntas de Habacuc, como las tuyas en muchos momentos, parten del corazón humano que no consigue entender, buscando llegar a la fuente de todas las explicaciones. El problema está en que a veces la explicación se esconde en el silencio. Dios guarda silencio. Y otras se muestran de una manera que seguimos sin entender y que seguimos sin entender. Por esto, Dios en su infinito amor, en su gran amor, y que no alcanza los adjetivos para hablar sobre cuánto amor tiene Él, porque en definitiva no es que tiene, sino que Él es el amor. Él es amor, dice Juan, Dios es amor. Entonces se acerca al profeta y le responde con una frase que cambió su vida. Dios responde a Habacuc una frase que cambió su vida y cambió la vida de todos los que escucharon y leyeron estas 6 palabras. Son 6 palabras que el Señor le responde a Habacuc. Y también modificó la visión del mundo. Estas 6 palabras cambiaron la visión del mundo, la visión hacia Dios. Cambiaron la religión del apóstol Pablo, que él era un rabino judío de judíos. Y también transformó al gran reformista Martín Lutero. Y esa frase es: el justo vivirá por la fe, o el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Ahora pueden entender la profundidad de la idea del concepto. ¿Te das cuenta de todo lo que se esconde detrás de esas pocas palabras, 6 palabras en castellano? Aceptarlas significa que, siendo justificados por Cristo, habiéndonos hecho justos, no porque seamos nosotros justos, sino porque al arrepentirnos, la justicia ganada en la cruz de Cristo pasa a ser nuestra justicia. Porque de otra manera el texto no te corresponde si no hiciste eso. Entonces, si vos rendiste tu vida al Señor, Él te justificó y ahora vivís por la fe, vivís sin ver, adorás a un Dios que no ves, muchas veces no lo sentís, muchas veces no entendés a Dios, pero tenés fe. Y esa es la fe que agrada a Dios. Nada ni nadie puede preocuparte ni estremecerte, porque la fe te hará vivir. La fe puesta en Él te hace vivir. Podés tropezar, podés, como cantamos y como dice la Escritura, ¿no? Derribados, mas no destruidos. El nombre Habacuc, que viene del hebreo Habak, quiere decir el que abraza. Básicamente significa eso, el que abraza. Pero no en el sentido romántico, sino en el sentido de consolación, de consolar. Y este libro
como el libro anterior que estuvimos estudiando, nos habla del consuelo. Dios envía a su profeta para traer consuelo al pueblo. El consuelo posiblemente sea el problema más penoso con el que se tienen que enfrentar los seres humanos. Es decir, el gran interrogante de por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Te sugiero que te anotes Deuteronomio 29:29, que es una respuesta muy interesante para nuestras interrogantes. Lo revelado de Dios es para los hombres y sus hijos, y los misterios son para Él. Que algún día Él en su misericordia y en su bondad nos revelará muchas cosas. No conozco una pregunta más actual y más importante que esta. Al leer esta profecía de Habacuc, descubriremos que el problema con el cual tuvo que contender y sobre el cual acabó por averiguar la respuesta, hizo posible que se convirtiese en una persona de consuelo, que su nombre significa consuelo, y en uno que podía abrazar a su pueblo en su sufrimiento. Y es exactamente el mismo problema con el que nos enfrentamos nosotros hoy actualmente, y quizás alguno en este momento está, a pesar de los pesares, a pesar del dolor y de las cuestiones, dejó de lado todo eso y se está sometiendo a oír la palabra de Dios en un estudio bíblico. Qué interesante. Porque el profeta vivió en un tiempo muy parecido al nuestro, un tiempo en que todo estaba saliendo mal. Vivió en una época en la que hubo una gran corrupción nacional, aflicciones, por donde mires, problemas, injusticias, y en el que la nación y la tierra estaba llena de violencia, maldad por todos lados. Había odio, estallidos de maldad, hermano contra hermano, vecino contra vecino. Y su aflicción se ve reflejada en las primeras frases del capítulo 1, del versículo 1 al 4. El oráculo de Dios que vio al profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío rodea al justo, por eso sale torcida la justicia. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿eh? La palabra de Dios es vigente. ¿No suena eso como lo que está sucediendo actualmente en nuestro hermoso país, o allí en Perú, o en otro lugar de la tierra? ¿Por qué dice Habacuc, tengo que clamar violencia y no obtengo respuesta? Y aquí el gran problema de la oración, que no tiene contestación. Si yo te pregunto, seguramente me vas a decir, tengo más oraciones sin respuesta que oraciones con respuestas. Bueno, sería cuestión de analizarte, sería cuestión de ver si estás pidiendo con un corazón entregado al Señor y no para el propio deleite o la propia autorreferencia, ¿no? Sino que a veces Dios dice sí, a veces dice no, y muchas veces dice espera, no es el tiempo. Ahora el pueblo, tenemos el caso de este hombre que está preocupado por su nación, Habacuc, porque ve que todo va mal. El pueblo vive sumido en la maldad. Hay inquietud, hay violencia, injusticia y opresión por donde mires. Cuando todo el asunto es traído ante la corte misma es tan corrupta, los jueces son tan corruptos que el inocente paga y el culpable es liberado. Entonces Habacuc, un hombre de Dios, un hombre piadoso, se siente profundamente preocupado. Y amado, nosotros como cristianos de hoy, en este día, debemos vivir preocupados porque estamos en un mundo así, estamos en una sociedad así, estamos en un pueblo, en un barrio, en una ciudad así, y no podemos tener, como siempre digo, sangre de pato y decir, bueno, se van todos al infierno, yo me voy al cielo. No, debe haber una profunda preocupación y hacer algo al respecto, ¿no? Y él es un hombre de Dios y sabe lo que hay que hacer con un problema
y es presentarlo a Dios. Esa es una enseñanza tremenda que nos deja Habacuc, y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, a veces no cualquiera va a decir eso. El profeta fue guiado por Dios a preguntar, ¿no? Pero nosotros no deberíamos cuestionar nada en absoluto de lo que Dios hace. Sí se puede orar y decir: Señor, si tú tienes a bien, me puedes mostrar, porque yo no entiendo qué está pasando. A veces nos pasa que nos sale todo mal, para aquí, para allá, y el Señor nos está llamando la atención. Y quizás has estado orando acerca de un problema, pero no obtenés ninguna respuesta. De modo que el perplejo corazón por ejemplo, de Habacuc clama confuso, no entiende nada. Dice: Señor, ¿durante cuánto tiempo tengo que seguir con esto, clamando a ti de este modo? No haces nada al respecto. He estado esperando un cambio, esperando para ver si se produce un despertar, un avivamiento, un cambio. Esperando y esperando, pero no pasa nada. No sé qué es lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo va a seguir así la cosa? Parafraseando un poco es lo que Habacuc decía. ¿Te sentiste alguna vez así? Mirás alrededor, mirás tu país, porque yo soy argentino y amo mi patria y sufro por lo que le pasa a mi país. Y ves como todo se está viniendo abajo, de lo moral, empezando por lo moral, el alejamiento de Dios, el hombre de Dios, las leyes, la economía, hasta donde mires, o sea, vos prendés la televisión y todo son pálidas. Todo se viene abajo. Y aún los antiguos fundamentos se están desmoronando. Hoy escuchaba por ahí un programa de radio y decía que es increíble, aún antes había programas de televisión que hacían reportajes a Jorge Luis Borges, no sé, a un científico, no sé, René Favaloro, te tiro nombres que conoces. Hoy se endiosa a Legante, un cantante de música, no sé qué tipo de música es. O sea, los valores han cambiado. O sea, las estrellas, los número uno, los modelos, los ejemplos a seguir realmente son patéticos. Entonces mirás para todos lados y todo se desmorona. La gente se aparta de la fe. Ves gente de la iglesia que comenzaron con vos, que Dios inclusive les ha bendecido más que a vos, y hoy no están y no quieren saber nada. Es un espíritu de estupor, es un espíritu de corazón de piedra impresionante. Todo se viene abajo. La gente se aparta de la fe, cuestionan conceptos que jamás se hubiesen cuestionado en otros años. Las personas expresan dudas, hasta su sincera incredulidad. En círculos en los que nunca se habían expresado, se habla hoy de que Dios no existe aún dentro del ámbito cristiano. No hay fe. Las personas expresan dudas. Ahora, pregunta: ¿estamos orando por nuestros seres amados, esperando ver cómo Dios los transforma, cómo Dios actúa en sus vidas? ¿Estás orando por tu esposo, por ejemplo, que se convierta, o tu esposa, o tus hijos, o tus padres, no sé, y no pasa nada? Peor, va de mal en peor. Bueno, este es el problema de la oración, que no obtiene respuesta. La oración es correcta, es válida, pero no hay respuesta. Es un problema muy importante, y hace que el profeta se sienta mal, confundido, perplejo. Pero me hace acordar a Job un poco, ¿no? Que él dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Ahí entendió. Pero Dios responde a Habacuc. Lo asombroso de esta profecía es que no se dirige al pueblo, ni mucho menos, sino que es un diálogo el hombre con su creador. Es un diálogo que Dios permite, que el Rey de Reyes permite que un simple mortal
le haga preguntas. Por eso es que resulta tan actual este libro, tan actual, y si no lo leíste, te digo, te vas a sentir identificado. Cada uno de nosotros nos llamamos Habacuc, y cada uno de nosotros nos enfrentamos de vez en cuando con estos problemas, y Dios responde en el versículo 5 y dice: observad entre las naciones y mirad, quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que aún si nos contase no lo creeríais. Existen actualmente muchas personas que se hacen esas preguntas, y muchas cuya fe se está debilitando por causa de esta situación. Y están diciendo: ¿cómo puede ser esto? ¿En qué clase de universo estamos viviendo? ¿Qué clase de Dios hay? Bueno, como es lógico, hay otros que no tardan en responder diciendo cosas como: la respuesta es muy simple, no te rompas la cabeza, a vos te lavaron el cerebro y te metieron una religión que no existe. La respuesta es que Dios no existe y no sirve de nada pensar que existe. O sea, esa es la solución, esa es la respuesta más trillada y más recurrente del que no quiere aceptar a Dios. Que estamos viviendo en un universo que es como una máquina, dicen ellos. Bueno, esto es un pensamiento de los masones, ¿no? Ellos piensan que es como un reloj perfecto, con piezas tediosamente resonantes y que nadie sabe realmente quién lo hace que funcione. La casualidad hizo que todo encajase, dicen ellos. Solamente nos engañamos a nosotros mismos cuando nos imaginamos una imagen paterna por el deseo de que haya un Dios en nuestros corazones, y así estamos más tranquilos, dormimos tranquilos y la conciencia está un poco más tranquila. Todo eso dicen los ateos con respecto a Dios. Y la verdad es que es un mensaje bastante interesante, que si no te agarras fundamentado en la palabra, si no sos de comer la palabra de Dios, te van a hacer dudar y Satanás va a ganar ventaja. El motivo por el que decimos esto es por la aparente inactividad de Dios. Y esa es una de las cosas misteriosas de nuestro gran Dios. ¿No te parece? Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Y la manera de hacer Dios las cosas es un misterio para nosotros, no lo vamos a entender. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene pensamiento de bien para nosotros. No es un Dios caprichoso que prueba a ver cómo sufre. A ver, le voy a apretar a a ver cómo llora, quiero escucharlo llorar. No, ese no es Dios ese. Tenemos que reconocer que hay ocasiones en las que no acertamos a comprender cómo se mueve Dios. Adivinamos, tratamos de decir, sí, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer el otro. Y como por ejemplo ese que dice, Dios ahora voy para allá y Dios va a hacer tal cosa, ¿no? Dios va a sanar, a no ser que el Espíritu Santo de Dios mismo te indique eso. Pero hay gente que quiere tener a Dios como un cadete. Nada parece tener sentido y los instrumentos de lo que se valen parece tan fuera de lo normal, o sea, lo que hace Dios. Y Dios no es nada ortodoxo, o sea, Dios no hace nada fotocopia, Él es creador por excelencia, Él es el creador de todas las cosas. Y siempre está haciendo las cosas, parece, de manera equivocada, pero ¿cómo? Siempre eligiendo a la persona equivocada, ¿y cómo? Y haciendo las cosas que yo no las entiendo, pero ¿y cómo? Y una de las cosas que aprendemos acerca de Dios al leer Habacuc, que al vivir con Él durante un tiempo, es que siempre está haciendo el Señor lo inesperado. Y no es que lo haga así porque le encante hacer o por caprichos, para que nos sintamos confusos, sino porque su forma de obrar es infinita y nuestra mente humana no acierta a entenderla. Te hago un ejemplo muy sencillo. Si vos tenés un hijito de 4 o 5 años, que ya creo que lleva primer grado, 5 o 6 años, ¿no? Y quizás vos seas un ingeniero o sea un matemático, no le vas a poder hacer entender ciencia cuántica. No le vas a poder enseñar álgebra a no ser que sea un súper dotado ese niño, ¿no? Pero no lo va a entender porque no ha pasado el proceso de maduración para entender las cosas.
Y muchas veces en la vida cristiana es así. Somos caprichosos, nos enojamos, Dios no nos responde, bueno, me voy de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero ese fue precisamente el problema que afligió a Habacuc, que él se sintió intrigado por este extraño silencio, y luego al enterarse de cómo se estaba moviendo Dios, tampoco pudo entenderlo, pero hace algo muy sensato, muy sabio. Y la próxima sección de este libro es un pasaje muy importante porque nos dice cómo enfrentarnos a estas clases de problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos encontramos con una amenaza semejante para nuestra fe? Porque lo que Satanás va a querer hacer es socavar nuestra fe. Y sin fe, como él sabe que sin fe no podés agradar a Dios, va a atacar tu fe. Por ahí va. Cuando veas lo que te dé la impresión de ser una falta de acción de parte de Dios, y che, Dios no hace nada. Y otros van más aventurados, dicen, Dios no hace nada, entonces voy a hacer algo yo. Y la embarra peor, ¿no? Hay momentos que Dios nos dice que nos quedemos quietos. Y hay momentos que Dios nos dice que tenemos que actuar. Hay momentos que Dios nos dice, cállate la boca, cerrá el pico. Y hay momentos que Dios nos dice, habla. Entonces, ahí estaba el pobre Habacuc. Y una de las grandes necesidades de nuestra vida cristiana es entender el método que hemos de usar para enfrentarnos con problemas como este. Y el método puede explicarse de una manera muy sencilla. Hay 4 pasos muy simples, y al seguir adelante vamos a ver cómo el profeta Habacuc lo sigue a esos pasos. Lo primero que hay que hacer es detenerse a pensar sin reaccionar emocionalmente ante el problema y no dejar que el pánico se apodere de tu vida, de mi vida, por algún terrible miedo que te absorba. En segundo lugar, recordar las cosas básicas que sabes acerca de Dios, porque no sos nulo. Si vos estudias la palabra y si estás en una iglesia donde te enseñan la palabra, por lo menos los atributos de Dios, por lo menos los nombres de Dios, su significado, y vas conociendo, hablar sobre la Trinidad, conociendo a Dios. Ahora, entonces, ese conocimiento, eso que conoces de Dios, y no intentes resolver el problema de inmediato. Alejate del problema y comenzá con Dios. Volvé a lo que sabes acerca de Él y su carácter. Por ejemplo, que Él abunda en misericordia, que Él dice, si quieren sabiduría, pídamela que yo se las voy a entregar. Bueno, tenés ahí 2 cosas. Y empezás a orar por esa dirección. No a que el Señor haga lo que vos quieras, sino decir, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para entender esto. Dame gracia para pasar este problema, Señor. O de plano, Señor, haz un milagro. Te pido, si es tu voluntad, haz un milagro. Entonces, el tercer punto, toma lo que sabes acerca del carácter de Dios y aplícalo a tu problema. Y ese es el tercer paso. Y finalmente, si no encontraste una respuesta todavía, deja el resto en la fe para que Dios lo resuelva y pedile que te lo muestre. Y esa es la manera de hacerlo. Dios no se queda callado. Él habla con sus hijos. Él nos habla todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros hablamos tanto que no escuchamos lo que Él nos dice. Y ahora fíjate cómo lo hace el profeta. Primero comienza pensando acerca de Dios. Versículo 12. Vamos a tomar solamente algunas partes del primer capítulo. Y le dice, ¿acaso no eres tú el principio? Parece un poco atrevido, ¿no? Pero Dios conocía el corazón de este varón, ¿no? Oh Jehová, Dios mío y santo mío. Acá Habacuc no tiene cero incredulidad. No estamos ante un ateo que está diciendo, che, Dios no existe, ¿dónde está Dios? No, está hablando con Dios. Lo que pasa es que no está entendiendo lo que Dios está haciendo. O sea, es un nivel más alto. Es como te puede pasar a vos como hijo de Dios, que le adorás, que le servís, que le amás, que lees su palabra, que te deleitas en Él, pero no entendés ni jota lo que Él está haciendo. Entonces leo de vuelta. ¿Acaso no eres tú el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos. Habacuc se ha recordado a sí mismo algunas cosas de suma importancia al decir eso. ¿Acaso no eres tú el principio? Y lo primero en lo que piensa es que
El Dios al que él conoce es un Dios eterno, que trasciende los tiempos. Y que él está por encima de la historia y es superior a cualquier lapso, problemita o cuestión de acontecimiento que nos suceda, tanto en lo personal como en lo colectivo. Dios es anterior al principio y no tiene fin porque Él es Dios de la eternidad. O sea, ya de plano no podemos cuestionar a Dios porque Él sabe todo. Y eso es lo primero que el profeta se recuerda a sí mismo. Él habla con Dios, también se habla a su propia alma. Cuando uno ora, se está escuchando cuando oras. Ese Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, perdona mis ofensas así como yo perdono. Se está hablando así. La oración verdadera es una autopredicación. Hablas con Dios, pero también te estás hablando vos mismo, sobre Dios y sobre vos mismo. Y eso es lo primero que el profeta se recuerda a sí mismo. Cuando aparezcan los caldeos, confiarán en su propio poder como su Dios. Oh, sí, dice Habacuc, pero mi Dios no es así. Mi Dios no es una de esas deidades tribales locales, sino que abarca toda la historia, abarca el tiempo y el espacio infinito y gobierna todo porque Él es Dios eterno. Está proclamando la grandeza de Dios. Claro, cuando vos empezás a orar así, tu problema casi como que queda como un piojo, ¿no? En segundo lugar, el profeta se recuerda a sí mismo que Dios existe por sí solo porque usa un nombre muy especial para Dios y dice, ¿acaso no eres tú Dios, no eres tú desde el principio, oh Adonai, Dios, Señor mío? Cuando la palabra Adonai habla de Señor y está escrito en mayúscula, cuando usted manda un WhatsApp o publica algo, acuérdese de poner, por favor, en mayúscula el nombre de Dios. Para un judío poner mal el nombre de Dios es casi una blasfemia. Para nosotros debería ser lo mismo. Que Dios te bendiga, una D chiquita. ¿Qué Dios? El Dios de este mundo me va a bendecir. Entonces, y es una traducción de la palabra hebrea Adonai, y que significa soy el que soy. El gran nombre que le reveló Dios a Moisés cuando estuvo en Egipto, ustedes se acuerdan. ¿Y sabes por qué Habacuc se recordó a sí mismo esto? Porque en su época había gente que iba por ahí diciendo que Dios estaba muerto, como Nietzsche, ¿no? Y siempre hay personas así, y no hay nada nuevo en ese pensamiento. Mientras el pueblo iba por ahí afirmando que Dios estaba muerto, Habacuc, el profeta, volvió a lo que había aprendido acerca de Dios. Fíjate qué importante que es la palabra, ¿no? Porque si no estudias la palabra, ¿de dónde viene el recuerdo? ¿De dónde viene la declaración de que Dios es Dios? Habacuc volvió a lo que sabía, que existe por sí mismo y no puede morir. Y es imposible que una persona que existe por sí misma y muera, no puede ser yo soy el que soy. Pero Dios es yo soy el que soy. En tercer lugar, Habacuc se recuerda a sí mismo acerca de la santidad de Dios. En el mismo texto dice, santo mío, dice. ¿Qué significa la santidad? Bueno, me atrevería a decir que la mayoría de nosotros usamos esta palabra sin tener ni idea de lo que significa. Santidad significa integridad. Es ser una persona completa. Significa esencialmente que Dios es consistente consigo mismo y es siempre lo que es. Cuando habla de sí mismo, no es nunca ninguna otra cosa. Dios no se moderniza y no va mutando, ¿viste? Como esas películas como Terminator, que va cambiando su aspecto según la circunstancia o según el siglo que toque. No, Dios es el mismo, no cambia. Dios no es una falsificación, Él es genuino. No duda nunca, Dios no duda, no es que se equivoca. Y esos textos cuando dice que Dios se arrepintió, no es que Dios se arrepienta, sino que Él sabía lo que iba a pasar y Él desistió de lo que iba a hacer. Y este es algo que se refleja en todas las Escrituras, el carácter inmutable de nuestro gran Dios. El autor de Hebreo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no se terminarán. Hebreo 1:10 en adelante.
Jesús, el Cristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él es Dios. En Él no hay sombra de duda, ni cambia. Después de que el profeta se recuerda estas cosas, Habacuc añade de inmediato esta palabra: no moriremos. ¿Qué quiere decir con eso? Está pensando que Dios ha hecho un pacto con Abraham. Dios le prometió a Abraham que levantaría una nación que sería su pueblo para siempre y que no permitiría que nunca fuese eliminado de la tierra. Es un pacto de Dios con Abraham. El profeta se está recordando esto y se lo recuerda a él mismo. Y frente a las terribles amenazas, porque lo iban a aniquilar al pueblo de Israel, los caldeos iban a venir a asolar la tierra. Tendría que contemplar a su amada Jerusalén arrebatada y capturada y ver cómo su pueblo era llevado en cautiverio. Pero existe el recordatorio de que Dios no iba a permitir que sucediese lo peor. No morirían, no serían eliminados y la fidelidad de Dios permanecería para siempre, porque Él es inmutable. Así que el profeta llega a la conclusión de que resuelve al menos la primera parte de este problema. En el versículo 12 dice: oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos, tú, oh roca, lo has establecido para castigar. O sea que los caldeos, el enemigo de Israel, era el siervo de Dios en ese momento para castigar a su pueblo. Ahora entiendo por qué has levantado a los caldeos, dice Habacuc. Es tu manera de despertar al pueblo de su insensatez, de su terrible estupidez al apartarse de ti. Ahora, ¿ustedes creen que podemos vivir sin Él? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dejar abandonar todo y volver a la antigua vida o no sé qué vida y dejar todo, la fe, la palabra, dejar de congregar, dejar de adorarle a Él? ¿Podrías vivir sin Él? Pregunto yo. Creo que nadie, ¿no? Pero algunos lo practican, de vez en tanto lo practican, como si Dios no existiese. Y Habacuc estaba diciéndose eso también. Creen que pueden vivir sin ti, a pesar de las muchas veces que les has enviado profetas, suplicándole, pidiéndole y recordándole tu palabra. El Señor ha derramado bendición tras bendición sobre ellos, a pesar de lo cual sigue en su insensatez, en su locura, dándolo todo por sentado, pensando que pueden seguir viviendo despreciando o rechazando a Dios. Ahora, parafraseando a Habacuc, dice: ahora entiendo lo que estás haciendo. Estás levantando a un pueblo a fin de conmocionarle para que sean conscientes de la realidad, para despertarle, para castigarle. Ahora lo entiendo, dice Habacuc. Ahora avanzamos directamente al capítulo 3. Saltamos, porque Habacuc es para que lo lean en casa, porque son 3 capítulos. Aquí el profeta concluye con una oración extraordinaria. ¿Por qué? Porque ha encontrado la respuesta que estaba buscando. Dios es el Dios de su historia. Se está moviendo y Él lo tiene, como dijo Luciano, todo bajo control. No se le escapa nada a Dios. Él está en control de todo. De todo lo que está pasando en el mundo, Dios tiene el control. No se le escapa en nada, en absoluto. Aún las guerras que están aconteciendo, aún los desastres que están pasando, Dios está controlando todo. Y todo lo que pasa tiene una razón de ser, tiene un motivo, una causa y efecto, una consecuencia. De haber dejado a Dios, de lado. Y lo que tenemos que recordar es que estas fuerzas y los problemas creados por ellos no se resuelven intentando afrontar solo el problema inmediato, porque eso es como tratar de tomar una aspirina para curar una enfermedad peligrosa. Algo que no funcionará nunca. No, estos problemas solo se solucionarán mediante la relación, volviendo a la relación rota del hombre con Dios, del cristiano, si querés, con Cristo. Y Habacuc cierra su discurso al final
en su versículo 20, pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y luego comienza su poderosa oración, que es la que leíamos hoy. En el versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bueno, Habacuc comenzó este libro diciendo: Señor, ¿por qué no haces algo? Así comenzó, ¿se acuerdan? Y ahora dice: Señor, ve con cuidado, no hagas demasiado. En tu ira, Señor, no te olvides de tu pueblo. Ten misericordia. Como dándole consejos a Dios, ¿no? Era una relación muy especial de su profeta con su Dios. Señor, veo que estás obrando, dice. Ahora sí estás obrando, Señor. Pero recuerda que en medio de ellos sigue siendo tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Y eso es todo lo que tenía que decir. Acá no hay más filosofía, no hay más teología, ni nada que argumentar con Dios. Y esta oración es uno de los pasajes más asombrosamente hermosos y poéticos en toda la Escritura. Léelo, repasalo y vas a ver, hasta canciones se hacen de esa y cantamos canciones de esa. Lo que hace el profeta es ni más ni menos que volver al pasado y recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Y eso es lo que convence a Habacuc de que puede confiar en Dios. Se basa en los acontecimientos que ya han sucedido, en aquellos sucesos que no se pueden cuestionar, ni eliminar, ni conmover en modo alguno. El hecho importante de que Dios ya ha actuado en la historia del hombre, y de eso depende la fe. Para bajarlo un poco a nuestra vida cotidiana, ¿de cuántas cosas te libró el Señor? ¿Cuántos milagros y respuestas asombrosas de salud, económica, de lo que sea, Dios te ha sacado, parece como justo de la fauce del león? Porque hoy estás vivo, hoy seguís adorando al Señor, significa que te sacó airoso. Entonces eso quiere decir que si el Señor lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Él no te va a dejar caído. Y Él ha actuado en la historia de su pueblo. No vivimos guiados por una fe ciega, no existe en Dios, en Cristo, la fe ciega, sino que vivimos con un Dios que ha actuado en el tiempo y en el espacio, que ha hecho cosas que nos enseñan, que ha dejado indeleblemente grabada a fuego su voluntad en el progreso de los acontecimientos de los seres humanos, de su pueblo, de la iglesia. El profeta piensa en lo que hizo Dios en el pasado, en Egipto, cuando Israel se encontró en problemas, y recuerda de qué modo actuó Dios en su versículo 3 al 4. Dios viene de Temán y el santo de los montes de Parán. Su esplendor cubre los cielos. Tienen un resplandor como de luz. Rayos brillantes salen de sus manos y allí se oculta su poderío. Tremenda imagen nos deja ver Habacuc. ¿Recuerdan de qué modo ocultó su poder al faraón? Y luego lo mostró mediante actos repentinos de su poderosa mano, los milagros que hizo el Señor. El profeta dice en su versículo 5 al 6, la mortandad va delante de él, y de sus pies salen llamaradas. Se detiene y hace temblar la tierra. Mira y estremece a las naciones. Se desmoronan los montes sempiternos. Las antiguas colinas se postran ante él. Sus caminos son eternos. Aquí lo que recuerda cómo se vio afligido el pueblo de Israel en el desierto y cómo temblaron en medio de Madián. Luego piensa en cuando cruzaron el Mar Rojo y de qué modo Dios les abrió el camino en medio de las aguas, y se acuerda de cómo el río Jordán se abrió y pusieron llegar a tierra firme. Todo es recordar, por eso la palabra debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Ella nos sacará de los problemas. Recordá cómo aquí el profeta Habacuc sigue hablando, sigue
recordándose lo que Dios hizo con su pueblo en el desierto, cómo temblaron en medio de Madián. Luego piensa en cuando cruzaron el Mar Rojo y de qué modo Dios le abrió camino en medio de las aguas, y se acuerda de cómo el río Jordán se abrió. ¿Se acuerdan cuando el mismo Josué tira el manto? El abismo dio su voz, dice el versículo 11, levantó en alto su mano. Y acá Habacuc recuerda como a petición de Josué. El sol y la luna se detuvieron en su cenit. Y esta es la clase de Dios que tenemos. El Dios que de hecho interviene en la historia humana para realizar acontecimientos que nadie puede duplicar. Al pensar el profeta en todo esto, su mente medita en la grandeza de Dios, y así es como concluye en el versículo 16: Oí y se me estremecieron mis entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios. Penetró podredumbre en mis huesos y se estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo. Y ve el problema y sabe que viene. Sabe que viene. Lo temible del problema se apodera de él y siente la presión. Pero no es eso todo, sino que añade, digamos, el texto central del todo el libro. Es el texto central de todo el libro, en su versículo 17 al 19, cuando el profeta habla, inspirado obviamente por el Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venado y me hará andar sobre las alturas. ¿Se dieron cuenta? Que a pesar de que permanezcan los problemas, porque estaba en medio del problema, y la presión sigue estando allí, quizás en tu trabajo estás presionado, quizás, no sé, en tu familia, quizás, no sé, Dios sabe. En esa situación, quizás Dios hace que no cambie la situación, pero cambia tu óptica. Viene tanta fe a través de la palabra, a través de su espíritu, a tu corazón, que ya ves, como se dice, el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Se puede producir el fortalecimiento del hombre interior, que hace que el corazón se regocije, se sienta alegre en medio de la misma dificultad. Y eso fue lo que descubrió el profeta Habacuc. El Señor mismo dice: es mi fortaleza, y esa es la verdad del Nuevo Testamento. Y esta es una manera desesperada de intentar deshacerse del problema, pero Dios ha ordenado que los problemas continúen. Hay un texto que hasta ahora yo no lo he escuchado predicar, de estos grandes gurúes, profetas y apóstoles de la prosperidad y de que todo es dinero, que pare de sufrir y todo eso. Este texto de Juan 16:33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. O sea, ese es la clase de fe que Dios quiere que tengamos. No que nos va a librar del problemita, sino que nos va a meter en el medio del ojo del huracán, y Él se va a echar a dormir como en la barca. Se echó a dormir, y los discípulos, hasta que ya no dieron más con su propia fuerza, fueron a Él y le dijo: Señor, despierta que perecemos. Y el Señor sabía que los estaba llevando a ese punto. Quizás el Señor te está llevando a ese punto de problema, de situación, porque quiere quebrar, quiere domarte, quiere quebrar tu voluntad para que Cristo viva en tu vida, para que, dice, para mí ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Quizás ese carácter fuerte, como decimos nosotros, el carácter podrido, ese carácter malo, esas reacciones que tenemos desaparezcan y aparezca el carácter de Cristo en nosotros. En medio del problema, porque a veces decimos: Señor, líbrame de los problemas, que todo sea como el jardín del Edén, mi casa, mi trabajo, todo, la iglesia, porque en la iglesia hay más problemas también en la iglesia. Entonces el Señor lo que quiere es que cambiemos nuestro corazón
y nuestra óptica de las cosas. ¿Y cuál debiera ser la actitud del cristiano en los tiempos difíciles? ¿Saben cuál es? Con un espíritu triunfante. Esto no es triunfalismo barato, esto es confiar en la palabra, en las promesas del Señor, que sabemos que tenemos la victoria asegurada por Él. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas de la majada, no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermano, hermana, el Señor es tu fortaleza. No debes estar acabado, terminado y Señor, llévame, ¿no? El autosuicidio santo, ¿no? Señor, llévame. O sea, dispárame, Señor. No. Bien. Terminamos haciendo un breve análisis del libro, Habacuc, hebreo Habak, que es abrazar. El autor, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión, dice el versículo 1, así que fue Habacuc. Fecha probable de escritura, año 610 al 605 a.C. Propósito de la escritura, Habacuc se preguntaba por qué Dios estaba permitiendo que su pueblo elegido estuviera pasando por el presente sufrimiento a manos de sus enemigos. Y Dios le responde, y la fe de Habacuc es restaurada. Tremendo. Breve resumen del libro, corto. El libro de Habacuc comienza con Habacuc clamando a Dios por una respuesta sobre el por qué se le permite sufrir en cautividad al pueblo de Dios. Y el Señor le da la respuesta a Habacuc declarando, aun cuando se os contare, no lo creeréis. Y Habacuc continúa diciendo, está bien, tú eres Dios, pero aún así dime más acerca de lo que estás por hacer, lo que está pasando, Señor. Entonces Dios le responde nuevamente y le da la información que ya vimos en el desarrollo de la enseñanza. La referencia profética, cita Habacuc 2.4 en dos diferentes ocasiones. Se cita en el Nuevo Testamento, Romanos 1.17, que dice, es buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3.11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo vivirá. O sea, en estos dos libros se cita al profeta Habacuc. Y por último, la aplicación práctica aunque fue bastante un mensaje, ¿no?, esta enseñanza, es que para la iglesia de hoy, el libro de Habacuc es que es factible cuestionarse lo que Dios está haciendo, aunque con el debido temor, el debido respeto y la debida reverencia que Dios se merece. No pensemos que vamos a saber más que Dios, porque mis caminos son más altos que los tuyos, más elevados mis pensamientos que los tuyos. Algunas veces no es evidente para nosotros lo que está sucediendo, especialmente si somos entregados al sufrimiento por un tiempo prolongado, una prueba larga. Hay gente que vos le preguntás y te dice, ¿cómo estás? En la lucha, te dice. ¿Qué significa? Que la está pasando mal. Entonces tienen que entender esta palabra. Tristemente, los que dicen eso no están en esta sala de video. Pero el Señor les ayude, ¿no? El libro de Habacuc, sin embargo, afirma que Dios es un Dios soberano, es un Dios omnipotente, quien tiene todas las cosas bajo control. Nosotros solo necesitamos estar quietos y saber que Él está trabajando. Él es quien dice ser y Él guarda y cumple sus promesas. Él aún está en el trono del universo. Todavía está en el trono. Necesitamos enfocarnos en Él. Como dijo Jehová, el Señor es mi fortaleza, 3.19 de Habacuc, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Permitirnos ir a las alturas es llevarnos a los lugares altos con Él, donde somos apartados del mundo. A veces la forma en que debemos ir para llegar hasta ahí es a través del sufrimiento, a través de la prueba, de lo que no entendemos, del dolor. Pero si descansamos en medio de esa situación y confiamos en Él, terminaremos
nosotros como Él quiere que seamos y donde Él quiere que estemos. Amén. Bueno, si el Señor no dice otra cosa, sé que se hizo un poquito largo, pero valió la pena. Volveremos a encontrarnos a través de este medio la próxima semana para ver el libro que continúa. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia.